vamos a estar recibiendo la palabra de Dios. Bueno, no vamos a dejar que nada nos desconcentre. El título de hoy es el reino de la luz. ¿Cómo es el título? El reino de la luz. Yo sé que en muchas predicaciones siempre toco algo de esto, siempre le meto un poquito ahí que somos del reino de la luz, que el reino invisible, pero quiero entrar un poquito más a fondo hoy acerca de lo que significa pertenecer al reino de la luz, porque la palabra de Dios dice que nosotros somos de ese reino, del reino de la luz, que una vez conocimos a Cristo, recibimos esa salvación eterna a través de nuestra fe por gracia, otorgada en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Ahora fuimos trasladados al reino del amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Pero aunque estamos en ese reino espiritual, seguimos viviendo en esta tierra. Y en esta tierra ejerce otro poder, la fuerza mayor sobre las personas que no tienen a Cristo. Y es un reino de tinieblas gobernado por Satanás, que eso lo encontramos en la palabra muchas veces. Entonces, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, dice la palabra, no militamos según la carne, somos peregrinos en este mundo, somos embajadores de Cristo en la tierra, pero aún no salimos de acá. Jesús, cuando oró por sus discípulos, incluyéndote a ti y a mí, porque somos discípulos de Jesús, Jesús dijo: no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino que los libres del mal, ¿no? Él oró así: no te pido que los saques del mundo, te pido que los libres del mal. Entonces estamos en un reino espiritual, un reino de luz, un reino invisible, caminando acá en esta tierra en un mundo natural, un reino visible, un reino material, que es lo que estamos acá viendo, lo que es palpable, lo que está a nuestros ojos físicos presente. Pero nosotros estamos en una dimensión superior, en la dimensión de Dios. Podemos vivir dentro de las leyes de Dios, podemos estar ahí en el reino. A nosotros no nos gobierna quien gobierna el mundo. Amén, porque recuerden, este mundo es gobernado por Satanás. A nosotros nos gobierna Dios. Nuestro Señor Jesús es el rey de este reino, al cual tú y yo pertenecemos, y ahí vamos caminando. Cuando la Biblia habla de luz, aunque el significado de luz es una forma de energía que ilumina las cosas, que las hace visibles, que se propaga mediante partículas llamadas fotones, el significado en la Biblia de luz tiene que ver con conocimiento, tiene que ver con claridad, algo que no se veía antes pero que ahora se ve. Cuando alguien está aprendiendo algo en la universidad o está estudiando algo, a esa persona se le llama alumno, porque alumno significa sin luz. Está adquiriendo una nueva luz, algo que no tenía antes. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces tengo ahora la posibilidad de ver algo que no veía, y el conocimiento es lámpara, la enseñanza es luz, dice la palabra de Dios. Es una muy grande bendición que Dios nos da cada vez que conocemos algo más de Él. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En Oseas dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, andar en ese reino de luz está directamente relacionado con ese conocimiento que tú vas teniendo progresivamente de esta revelación que Dios te trae a través de su palabra. Tú te haces más consciente del reino en el cual vives cuanto más conozcas de ese reino, más conozcas de Dios, más conozcas de Jesús, de su plan eterno de salvación. Si tú tienes esa claridad, entonces te apropias, te paras en esa posición y caminas en ese reino de luz. Y no estás ahí metido con el reino de las tinieblas, porque este reino de las tinieblas tiene sus sistemas que son absorbentes, que atrapan a las personas. Las personas a veces son como robots, caminan sin sentido en la vida, son manejadas por fuerzas invisibles, no se dan cuenta que le están sirviendo a alguien. Son como marionetas, tienen adicciones, tienen conductas que no quieren tener, que quieren dejar, pero no pueden porque algo los maneja. ¿Es así o no? Algo invisible está ahí. Claro, viven en un reino material que es gobernado por Satanás y por sus demonios. Pero gloria a Dios, nosotros fuimos trasladados de ese reino al reino del amado Hijo de Dios, de Jesucristo. Y ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. En Colosenses capítulo 1, versículo 12, quiero que miremos algunas cosas acá poderosas. Dice así: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Voy a hacer una pausa porque esto es muy poderoso. Acá dice con gozo. ¿Cuántos corren esta carrera con gozo?
¿Alguien está feliz de pertenecer a este reino de luz? Claro, dice acá el apóstol Pablo algo maravilloso. Dice, con gozo le doy gracias al Padre que me hizo apto para participar de este reino de luz. O sea que yo no fui quien cumplió las calificaciones requeridas para ser parte de este reino de luz. Fue Dios el que me hizo apto. Jamás, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra habilidad, hubiéramos podido pagar la entrada para ser parte de este exclusivo club, este exclusivo reino de luz. Ninguno de nosotros podía, nadie, pero Jesús lo hizo a través de su muerte en la cruz del Calvario, que se puso en nuestro lugar. Por eso, por gracia somos salvos. No es a través de nuestras obras, sino a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si participamos hoy del reino de la luz, no es por nuestra habilidad, sino porque Dios nos hizo aptos para hacerlo. Gloria a Dios. Entonces tenemos la entrada a este reino de luz. Estamos puestos acá. Sigue leyendo conmigo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad. Analiza esa palabra potestad. Potestad es poder, ¿no? O sea que el reino de las tinieblas tiene una potestad que gobierna, que atrapa a las personas. Ese reino de las tinieblas del cual Dios nos libró, dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aleluya. Somos perdonados. De hecho, por eso tenemos acceso a un trono santo, porque sin santidad no se podría. Pero es que yo todavía me equivoco. Sí, pero es que tú estás bajo la sangre y tú puedes presentarte ante Dios por lo que Cristo hizo. Justificado eres por tu fe y tienes paz para con Dios por medio del sacrificio del Señor Jesús. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Entonces podemos presentarnos tranquilos y Dios dice, claro, tú eres de mi reino, tú eres parte de este reino, tú puedes vivir acá, disfrutar de todos los beneficios del reino, porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo. ¡Qué belleza! Este reino del cual habla la palabra de Dios, que Jesús habló tanto y predicó. Él decía, arrepiéntanse porque el reino ha llegado. ¿Se acuerdan? El reino de los cielos ha llegado. Y lo predicaba Juan el Bautista antes de él. También predicaba acerca de ese reino que se acercaba, que ya venía. Es el reino que comenzó, ¿desde cuándo? Desde que Jesús resucitó de la muerte, fue llevado al cielo, fue transpuesto, se fue al cielo mejor, se fue al cielo. Desde ahí ese reino espiritual está presente hasta que Cristo regrese por segunda vez. Ahora, quiero explicarme bien, porque de pronto muchos dirán, no, pero ¿cómo así? Luego no es el reino de los cielos. No. Es el reino de los cielos en la tierra, un reino invisible, que estaría presente durante la era de la iglesia y durante la gran tribulación en la tierra. Pero al venir Jesús de nuevo a tomar el control, la potestad de la tierra, Él hará que el reino no sea solamente invisible, sino Él también se sentará físicamente en Jerusalén y gobernará también en el mundo material. Gloria a Dios. Pero mientras llega ese día, estamos en un reino espiritual. El reino de los cielos que predicaba Jesús se refiere a ese reino invisible al cual pertenecemos, en el cual vivimos durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra hasta que Cristo nos lleve con Él. ¿Sí está claro? O sea, no es un gobierno de hombres, no es que, hay gente que interpreta mal esto, ¿no? Y dice, no, es que el reino de Dios, entonces tenemos que cambiar la política y tenemos que estar allá y poner los presidentes y no sé qué. Y bueno, sí está bien que hayan políticos allá cristianos, eso ayudará muchísimo, ¿no? Eso será una bendición, pero realmente no es nuestro trabajo, porque Jesús claramente dijo que este reino está bajo el poder del maligno y quien gobierna este mundo, este reino material, es Satanás. Y que todos los reinos de la tierra son del diablo. Porque un día allá en el desierto, Satanás quiso tentar a Jesús y le mostró todos los reinos de la tierra, ¿se acuerdan? Y le dijo, mira Jesús, todos estos reinos te daré si postrado me adoras. Jesús le dijo, no, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero Jesús no refutó lo que decía el diablo, porque le estaba diciendo la verdad. Estos reinos le fueron entregados a Satanás, todos los reinos de la tierra. Entonces realmente nuestro trabajo es predicar el evangelio, hablar a otros de Cristo, llevarlos a que sean parte de este reino de la luz, que se trasladen, ¿no? Que Dios los traslade del reino de las tinieblas, de la potestad del diablo, a ser parte del reino espiritual que estamos viviendo hoy. Estamos en un reino espiritual. ¿Sí lo han notado? Dios es bueno. En plena pandemia y fuimos bendecidos. ¿Por qué? Porque el sistema no tiene nada que ver con nuestra posición.
Si yo asumo mi posición en Cristo, yo soy parte del reino de Dios. Si tú estás con Dios, tú eres parte de la nómina de Dios. Dios te sostiene, Dios cuida de ti, porque tú le sirves a tu rey. Tu rey es Jesús, el reino espiritual en el cual tú vives, y tus bendiciones vienen directamente de Él y no dependen de la economía de tu país, no dependen de la situación económica que se esté viviendo en el contexto en el cual tú vivas, ni de la familia que eres, ni de la posición económica en la cual naciste. Nada de eso tiene que ver contigo. Hoy estás en un reino espiritual y Dios es quien gobierna tu vida. Métete esto en tu cabeza. Satanás no puede destruirte, no puede acabarte y no puede hacerte participar de los fracasos del mundo, porque tú perteneces al reino de los cielos. Amén. Si lo crees, amén. Y aunque Jesús aún no haya venido a reinar en la tierra físicamente, lo hará durante 1000 años, aún no ha regresado, pero mientras tanto acá estamos y somos parte de ese reino. Entonces podemos tomar esa posición y vivir en este reino de luz y disfrutar de todos los beneficios y las bendiciones que hay. Una de ellas, la autoridad que tenemos en Cristo, porque si le servimos a este reino, eso también es muy bonito, ¿no? El reino de la luz tiene poder sobre el reino de las tinieblas. Entonces, si tú perteneces al reino de luz, tú puedes en ese reino dominar, controlar. Por eso Jesús dijo: ustedes reinarán en vida. Jesús lo dijo así, ¿o no? Reinarán en vida. En esta tierra reinarán en vida. Porque Satanás no tendrá poder sobre ustedes. Ahora tendrán poder para hollar serpientes, escorpiones, cualquier fuerza del enemigo. Podrán tomar esa autoridad que tienen concerniente a ese reino al cual pertenecen y caminar por encima de las adversidades, por encima de los demonios. Satanás está por debajo de tus pies. Todo lo que pasa en esta tierra es modificado cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios cree lo que dice la palabra de Dios. Toma su autoridad en Cristo, la ejerce. Satanás se rinde, Satanás dobla sus rodillas cuando un hijo de Dios entiende que está en un reino de sacerdotes que gobierna. Aleluya. Ahora, cuando yo digo reino de sacerdotes, eso es muy profundo, ¿no? Porque recuerda que en la antigüedad el que era rey, o era sacerdote. Pero Jesús fue rey y sacerdote. Y Dios nos constituye a nosotros reyes y sacerdotes. Por eso podemos reinar en vida y a la vez podemos ministrar a nuestro Señor en vida. Gloria a Dios. Parece poderosísimo, ¿no? Gloria a Dios. Muy bien. Ahora dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 26 versículo 18, dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. Es una santificación posicional, ¿no? Cuando Dios me declaró santo a través del sacrificio de Jesucristo. Estamos en un mundo espiritual, estamos siendo parte de este reino de luz donde Dios gobierna, gloria a Dios, donde nuestro Señor Jesucristo es nuestro Rey y fuimos librados de la potestad de Satanás. ¿Cómo me gusta eso? Iglesia, tú fuiste librado de la potestad de Satanás. O sea, eso quiere decir que Satanás ya no tiene poder sobre ti. No tiene poder sobre ti. Entonces tú puedes caminar por este mundo feliz, tranquilo, sin temor a nada. Un hijo de Dios no tiene temor. Un hijo de Dios camina en victoria, porque el diablo es nada delante de un hijo de Dios. Porque los demonios tiemblan cuando un hijo de Dios toma su autoridad en Cristo. Entonces por eso no tenemos miedo tampoco a la muerte. No le tenemos miedo a la enfermedad. No le tenemos miedo al COVID-19. No le tenemos miedo a nada. Sí que hay que ser prudentes, sí, pero no le tenemos miedo a eso. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un reino de luz, al reino donde Jesús gobierna. Yo me acuerdo cuando estábamos en plena pandemia el año pasado y que yo salía a llevar mercados que todos ustedes también aportaron, y dimos muchos mercados en cuarentena. Pudimos bendecir a muchas familias, fue una bendición. Y llegaba a hogares donde todos tenían COVID-19. Y se acuerdan, en ese tiempo se creó un estigma social horrible, porque tienen COVID y eso de una toda la gente se alejaba, no dejaban entrar domicilios, eso era una cosa loca. Era un estigma, de verdad. Entonces yo llegaba a las familias, nos escribían: no tenemos para comer, claro, danos la dirección, ya vamos. Yo echaba en mi carro esos mercados y me iba.
Y llegaba, hola, ¿cómo estás? Mira, venimos a traerte, ay, gracias. Y las personas así como de lejitos. Y yo les preguntaba, ¿quieres que ore por tu familia? Ay, ¿de verdad? Sí, si quieres déjame entrar. Y decían, pues, ¿en serio? Yo sí, sigue. Y yo entraba. Y les imponía manos. Y oraba por ellos. Porque a eso nos mandó el Señor. Y la Biblia dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No dice, y pondrán sus manos sobre los enfermos y se contagiarán. No. ¿Sí o no? O sea, si yo tengo a Cristo y tengo esa posición en Cristo, mis manos son bendición. Y donde yo ponga mis manos tiene que estar ahí, porque sé que así es Dios haciendo su obra y no pasándose eso malo a mí, porque yo estoy en Dios. Yo lo creo así, no digo esto por enorgullecerme, lo digo con humildad, porque esto lo puede hacer cualquier hijo de Dios. Me acuerdo que amigos me llamaban y me decían, no seas irresponsable, no hagas eso, mira, pilas, no se congreguen porque se reúnen, que tal haya un centro de contagio ahí, después tú te puedes ir a la cárcel, te pueden decir, te pueden multar, eso me decían, y pastores incluso me llamaban a decirme. Y yo, bueno, pastores, con mucho respeto, pero la verdad yo seguiré haciendo lo que Dios me dijo que haga. Y seguiré predicando y seguiremos congregándonos, porque no nos vamos a dejar ganar por el diablo. Y no nos vamos a someter. Es que si tenemos claro que somos de un reino de luz, ¿por qué tenerle miedo a un reino natural? ¿Por qué? O sea, analízalo. Yo estuve en una familia por allá en el sur donde todos tenían COVID-19 y uno de ellos estaba en la UCI entubado. Y me dieron chocolate con pan ese día de onces. Y yo dije, bueno, está bien, Señor, en el nombre de Jesús, hagámosle. Beberemos cosa mortífera y nada nos hará daño. Y pues obviamente, ¿no? El pensamiento le dice a uno pilas, ¿no? Pero yo no, en nombre de Jesús, claro, tomemos chocolate y pan. Una familia muy humilde, muy querida. Y todos con COVID-19. Y yo me quité mi tapabocas y me comí mi chocolate y mi pan. Gracias, qué delicia, qué bendición. Gracias por atenderme tan bien, y me fui. Y el enemigo me decía, uy, se le prendió. Pero yo salí diciendo, porque los pensamientos, ¿no? El enemigo ataca. Y entonces yo dije, no, soy un hijo de Dios. Yo pertenezco al reino de la luz. Yo no vine, yo decía así, yo no vine a orar por un enfermo, yo vine a desalojar la enfermedad. Yo soy un hijo de Dios. Y tengo que creerlo, porque si camino en este reino de luz, la autoridad tiene que verse. O si no, entonces, ¿dónde está la diferencia? Dios a mí me dio esa palabra de Hebreos: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, y aún más cuando vean que este gran día se acerca. Yo dije, no, pero es que ya se acerca este gran día. Las señales que están pasando en el mundo nos están diciendo que Jesús ya viene, y todos en las casas asustados. No, vamos a congregarnos. Y le escribí al equipo, muchachos, el domingo me congrego, si alguien quiere congregarse, ahí nos vemos, bajo su responsabilidad, eso sí, ¿no? Pero ahí nos vemos. Y ese domingo llegaron 20 personas a congregarse. Y al siguiente domingo llegaron como 40. Y la iglesia comenzó a crecer en medio de la tribulación que atravesaba el mundo. Y le doy toda la gloria a mi Señor. ¿Saben algo? Le doy toda la gloria al Señor. Yo tenía eso de otra vez abrir, pero yo decía, Señor, pero ¿será que la estoy embarrando? Porque como todo el mundo decía que no. Pero el Espíritu Santo ahí diciéndome. Entonces llamé a mi pastor. Le dije, pastor, mira, perdóname por lo que te voy a decir, no lo tomes a mal, pero es que yo he estado orando y Dios me ha guiado a que vuelva a abrir y que nos congreguemos, pastor. Yo sé que esto se ve mal y no sé cómo lo veas tú, pero yo quiero decirte, pastor, quiero volver a congregar y abrir la iglesia en la mitad de esta cuarentena. ¿Qué hago, pastor? Y mi pastor me dijo, nosotros ya llevamos un mes congregándonos, abre la iglesia. Gloria a Dios, tengo un pastor de fe. Y el otro día estábamos reunidos en la oración. Nosotros oramos todos los martes con mi pastor y con otros pastores muy, muy queridos, que somos así de esa línea de fe, ¿no? Y nos sentamos ahí a hablar, y estaba mi pastor contándonos que se reunió con muchos pastores de Bogotá y pastores de iglesias grandes. Entonces estaban hablando que no, que yo tuve tantos muertos, que en mi iglesia se han muerto tantos, que en mi iglesia tantos en la UCI. Y mi pastor se quedó pensando, no dijo nada, pero luego nos decía, yo me puse a pensar, en mi iglesia no se murió ninguno. Y tampoco ninguno estuvo en la UCI. Y nos preguntó a todos los pastores que estábamos ahí, los que nos congregamos durante la cuarentena, ¿a alguno de ustedes se les murió alguien de la iglesia por COVID o estuvo en la UCI?
Y todos dijimos no a ninguno. Wow. O sea que nos dicen no te congregues porque estás en riesgo. Y mi pastor nos dijo ese día, no, congrégate, no pongas tu vida en riesgo, porque tú estás salvaguardado cuando estás en la voluntad de Dios. Estás protegido. Tú perteneces a un reino invisible. Y si yo sé, esto puede parecer loco, imprudente, porque me decían, no pastor, no haga eso, ¿qué le pasa? Hay que someternos a las leyes, si las leyes dicen, la Biblia dice que hay que obedecer las leyes. Y yo sí, eso dice la Biblia, pero siempre y cuando ellas no se opongan a la ley de Dios. Y lo que Dios dice en la palabra es que tenemos que congregarnos, pase lo que pase. Y aún al final de los tiempos, cuando Cristo ya viene, es cuando más tenemos que congregarnos, porque es el tiempo de hacer que la luz resplandezca en este mundo de oscuridad. Es cuando más tenemos que hacerlo. El mundo tiene que saber que hay otra manera de vivir. El mundo tiene que saber que hay esperanza, que no todo es muerte y desolación, que cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, ha pasado de muerte a vida, ha comenzado a caminar en un reino de luz y se ha trasladado de las tinieblas a ese reino de luz. Y estamos encargados de llevar esta noticia, pero una iglesia con miedo, una iglesia escondida en sus casas, una iglesia que le tiene miedo a una enfermedad. No, sabes, tú como hijo de Dios tienes que pararte en esa fe que Cristo te dio y comenzar a cambiar las cosas y ser sal en esta generación que necesita tanto sabor, y ser luz en medio de tantas tinieblas. Somos los hijos de Dios. En Lucas 17:20 dice, aleluya, preguntando por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Fíjate, Jesús ya estaba diciendo, el reino de Dios ya está. Él ya estaba presente. Él ya había venido. Aquí está el reino de Dios. Y si tú sigues leyendo el pasaje, no lo voy a leer para no alargarme, pero si tú sigues leyendo el pasaje, ves que Jesús comienza a hablar acerca de los tiempos finales. Habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Habla acerca de que los últimos tiempos serán tiempos como los tiempos de Lot y como los tiempos de Noé, que así será muy fácil identificar cuando estamos viviendo esos tiempos. Y creo que lo que vemos que pasa en el mundo es la confirmación de que ya estamos en esos tiempos muy similares a los de Noé, donde la corrupción creció muy rápido, donde la depravación, la denigración, donde todo lo que es, toda esa degradación moral la vemos ya sin censura. Este mundo cada día va de mal en peor, como en los tiempos de Lot y como en los tiempos de Noé. Noé predicaba y decía: viene la destrucción, súbanse al barco y sean salvos de lo que viene. Pero ninguno le creía. Ellos estaban en sus vidas haciendo lo que querían, y Noé predicaba y predicaba insistentemente, pero nadie lo escuchaba. Hasta que se cerró la puerta del barco y comenzó a caer agua. Ahí todos quisieron arrepentirse, pero fue tarde. Lo mismo cuando Lot salió de Sodoma, Gomorra. Él caminó y comenzó a caer fuego del cielo y destruyó estas dos ciudades porque estaban llenas de perversidad, de mucho pecado, como lo estamos viendo hoy en el mundo. Y él caminó hacia el lugar que Dios le decía, y la mujer de él miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Algo que nos enseña acá Dios es que jamás debemos mirar hacia atrás, siempre hacia adelante. Estos tiempos no son para jugar. Estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos en el que el reino de Dios, el reino de la luz, tiene que brillar con mayor fulgor sobre este mundo. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de hacer brillar ese reino de luz, porque tú eres parte de ese reino de luz. Y no puedes quedarte durmiendo esperando que la vida se te pase, porque Jesús vendrá en cualquier momento. Como el rayo, dice la palabra, que aparece de un extremo y se esconde en el otro, así será. En cualquier instante, en cualquier momento Jesús viene. ¿Y tú qué estás haciendo? No puedes quedarte durmiendo. Tú eres un hijo de Dios. Jesús hizo muchas referencias acerca del reino de Dios. Él dijo: acá empezó el reino de Dios. Cuando tú lees allá en Mateo capítulo 13 las 7 parábolas de Jesús,
No sé si la has leído, que empieza desde el sembrador, ¿no? La parábola del sembrador y termina en la parábola de la red. Son 7 parábolas que hablan acerca de este reino, de lo que les estoy hablando hoy. Y aunque no hay tiempo para explicar una a una, mi pastor nos da una clase de 6 horas explicándonos estas parábolas, porque hay muchas cosas poderosas ahí. Pero cuando tú comienzas a estudiar estas parábolas, ves que son concernientes a la historia de la iglesia. 7 épocas, 7 periodos. Desde el inicio de la primera iglesia, la iglesia primitiva, cuando el buen sembrador salió a sembrar la buena semilla, hasta el final, que es la red, cuando es la última pesca, cuando salimos en la última cosecha, ya al final, cuando nos vamos con Jesús. Y también tienen una relación directa con las 7 iglesias del Apocalipsis. El mensaje que Jesús le da a las 7 iglesias, ¿se acuerdan? Desde la iglesia de Éfeso hasta la iglesia de la Odisea. Un mensaje para cada una, que los que han estudiado mucho la Biblia, los escatólogos especialmente, han encontrado que cada una de las iglesias descritas allí en Apocalipsis hacen referencia a una época de la historia. Es tan poderoso como Dios nos dejó la historia del futuro en la Biblia, y todo se ha cumplido delante de nuestros ojos, y todo lo que dijo Dios ha sido así, tal cual. Todo ello hablando del reino de Dios. 7 tiempos que sufrirá la iglesia, 7 momentos, 7 situaciones que han pasado desde que Jesús ascendió al cielo, desde el Pentecostés en Hechos 2, hasta que termine este tiempo de la iglesia, esta era de la iglesia. Por eso Dios describe todo lo que va a pasar. Y ya hemos visto cómo se ha cumplido todo lo primero. Si lo quieres tener como dato porque te gusta estudiar la Biblia, te lo voy a decir. La iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia, comienza desde el año 30 después de Cristo hasta el año 100, y tiene que ver con la iglesia, con la parábola del sembrador. Ahí están las dos. Si tú las estudias las dos a la vez, cada cosa, encontrarás mucha revelación. La iglesia de Esmirna, desde el año 100 hasta el año 313, va ligada con la parábola del trigo y la cizaña, cuando el enemigo comenzó a sembrar cizaña, cuando el evangelio se corrompió, cuando se declaró una religión universal en el mundo, con una mezcla de las ideologías y de las culturas y las filosofías de los griegos, cuando se tomó de las tradiciones paganas de Roma y se mezcló con judaísmo, cristianismo y con la cultura de los griegos, y se hizo una sola religión, y todo comenzó a alterarse. El enemigo sembró cizaña en la iglesia y se comenzó a dañar. Pero tú puedes seguir viendo la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia desde el año 313 hasta el año 590. Tiene que ver con la parábola de la semilla de mostaza, allá en Mateo 13. También la iglesia de Tiatira, desde el año 590 hasta el año 1517, tiene que ver con la parábola de la levadura. La iglesia de Sardis, o el mensaje que Jesús envía a la iglesia de Sardis, viene desde 1517 hasta 1900, y tiene que ver con la parábola del tesoro escondido. Y la Filadelfia, desde 1900 hasta hoy, la iglesia de Filadelfia desde 1900 hasta hoy, tiene que ver con la perla de gran precio. La iglesia de la Odisea, 1900 también hasta hoy, tiene que ver con la red. Y todos los tiempos han sido descritos de una manera maravillosa, de cómo Dios nos contó que todo lo que estamos viviendo vendría, pasaría. Por eso no podemos hacer caso omiso a la voz y a la advertencia que Dios nos está haciendo. Escúchame, estamos en los tiempos más peligrosos. Dice la palabra que sufriríamos, que el mundo en los últimos tiempos no se sufriría la sana doctrina, no se viviría en la sana doctrina, porque las personas, teniendo comezón de oír, se amontonaría de acuerdo a sus concupiscencias. Y es lo que estamos viendo hoy: tantos grupos, tantas doctrinas, tanta gente predicando cosas que se les ocurre, y como muchos quieren escuchar algo, entonces buscan donde le prediquen lo que quieren escuchar, y terminan ahí solo porque tienen comezón de oír, mas no recibiendo la palabra que necesitan. Yo te digo hoy, iglesia, si tú estás acá, no es porque estés escuchando lo que tú quieras, sino la palabra que Dios tiene para ti, una palabra pura, limpia, que te puede limpiar, que te puede hacer mejor, que te puede llevar por el camino de vida, que te advierte: el mundo está a punto de colapsar, pero tú puedes irte y escapar de la ira que viene sobre el mundo. Tienes que ser un hijo de luz, porque perteneces al reino de la luz. Aleluya. Ya casi nos vamos.
Ya casi nos vamos, y esas últimas 3 parábolas hablan de ese tesoro escondido, de esa perla, de esa red. Un hombre fue y cavó, encontró en el lugar donde trabajaba un gran tesoro. Y entonces dijo: ¿qué hago? Este tesoro no puedo tomarlo porque este terreno no es mío. Entonces sería un ladrón si lo tomo. Él dijo: ya sé, voy a cubrir otra vez el tesoro para que nadie lo vea, y entonces saldré. Y él salió de allí, de ese lugar, y vendió todo lo que tenía. Y luego fue donde el dueño del terreno, donde estaba el tesoro, y le dijo: te compro el terreno. Y lo compró para por ley ser dueño de ese tesoro. Eso es poderoso, porque en estos últimos tiempos tú tienes que saber algo. Si tú tienes la revelación del reino de Dios, de que estamos viviendo y sufriendo esos tiempos ya finales, tú das todo lo que tienes por esto. Tú te juegas la vida por esto, porque sabes que es verdad, que en cualquier momento Jesús viene por ti. Tú vendes todo lo que tienes, tú entregas todo lo que tienes, y tú dices: Señor, yo lo hago para ser dueño de este gran tesoro, porque yo quiero participar de esta herencia eterna contigo, Señor. Por eso no escatimo mi vida, por eso la tengo por poco, porque quiero agradarte. Jesús dijo: el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la ganará para vida eterna, y recibirá bendición en esta vida presente y también en la porvenir. Vienen tesoros, viene una recompensa eterna, una recompensa gloriosa. Escúchame, si tú sabes, si tú tienes revelación del tiempo en el cual estás viviendo, si tienes esa mentalidad de reino, tú lo das todo por servir a Jesús. Todo lo que tienes, no importa, lo das todo. Ya viene tu rey. ¿Te vas con él o te quieres quedar? Porque las 2 últimas iglesias, Laodicea y Filadelfia, primero Filadelfia, luego la de Laodicea en el orden escrito, están presentes en la tierra hoy. Son las 2 últimas iglesias. Los de la Filadelfia son los que tienen un corazón encendido por Dios, que aunque tienen poca fuerza no niegan su fe. ¿Sí se acuerdan el mensaje de la iglesia de Filadelfia? Por eso abro una puerta delante de ti que nadie podrá cerrar. Que esa puerta habla del rapto de la iglesia. Sé fiel hasta el final, dice el Señor. Que nadie te quite la corona. Mantente hasta el final. Eres de la iglesia de Filadelfia, mantente firme en la fe. Pero hay otra iglesia a la vez que se llama la iglesia de Laodicea. Una iglesia tibia, una iglesia que ama el dinero más que a Dios. Tú dices que eres rico y te has enriquecido, pero yo te digo que eres pobre, ciego, desventurado y miserable. Por eso te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego, que unjas tus ojos con colirio para que veas. O si no, dice la palabra de Dios, porque he aquí estoy a la puerta y llamo. Pero antes le dices que no eres ni frío ni caliente, eres tibio, y como eres tibio te vomitaré de mi boca. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia también está presente. Yo te pregunto, ¿de cuál eres tú? ¿En cuál te congregas? ¿En Filadelfia o en la Odisea? En Hechos mi iglesia, pastor. Sí, te felicito, me refiero. O sea, ¿en cuál de las dos estás? Porque hay gente que está pero no está. Hay gente que se sienta en una silla de una iglesia y no ha nacido de nuevo. Hay gente que gasta horas congregándose, pero no han tenido un encuentro real con Jesucristo. Por eso te pregunto, ¿estás o no estás? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Eres de Filadelfia o eres de la Odisea? Hace unos días yo prediqué acerca de la reina que agrada a su rey, ¿se acuerdan? Hablé un poco de esto. Y pero el pastor otra vez está diciendo lo mismo. Mira, no me importa, y lo predicaré 10,000 veces si toca, porque estamos en los últimos tiempos. Y como dicen los del circo, y después no digas que no te avisamos. Después no digas que no te avisamos. Es algo que tú agradecerás eternamente y para siempre, porque un día estaremos en el cielo allá. Yo los invito a mi casa que tomen chocolate. Les digo, vengan a mi mansión, nos vemos, quiero reunirme con ustedes. ¿Se acuerdan cuando estábamos allá en la tierra? Tremendo. Y nos vamos a reír y vamos a darle gloria a mi Señor, porque obedecimos su llamado y Dios nos llevó con Él a la eternidad. Esto no es un cuento. Si tú quieres verlo así, es tu problema. Yo cumplo con predicarte la palabra del Señor, pero esto es para el que la cree y para el que la hace. Ese es un hombre sabio que edifica su casa sobre la roca. Entonces estamos en un reino espiritual, en un reino de luz. Perteneces a ese reino, tienes que caminar como hijo de luz, porque como lo decía hace un rato, Satanás tiene el control del mundo
y Satanás es quien gobierna el mundo ahora. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Analiza cómo opera Satanás y sus demonios. Y acá Dios nos lo dice a través del apóstol Pablo: es que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra personas, es contra lo que hay detrás de las personas. Es contra lo que domina, maneja a las personas, lo que está gobernando este mundo. Esa es nuestra batalla, y nosotros estamos acá en Cristo Jesús tomando la autoridad, porque recuerda, en el nuevo pacto, nosotros los hijos de luz somos quienes nos encargamos de Satanás y de los demonios. Eso cambió al cambiar la dispensación. Ahora Dios se encarga del hombre y nosotros nos encargamos de echar fuera a Satanás. En el antiguo pacto era al contrario, por eso David tenía que conquistar, porque el hombre se encargaba del hombre y Dios se encargaba del diablo. Pero todo cambió. Ahora Dios dice: ya vencí, Jesús derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Ahora ustedes tienen potestad para echarlo fuera, para reprenderlo, para reprender las enfermedades, para echar fuera cualquier obra de Satanás y pararse firme en su fe. Pero con las personas no, porque las personas hay que amarlas. Ustedes no tienen que luchar contra ellas, porque esa no es su batalla. De las personas se encarga Dios. El trabajo de ustedes es amar a las personas, pero reprender a Satanás que gobierna sobre las personas. ¿Sí ven cómo cambia el sentido? Es espiritual, estamos en una guerra, estamos en un mundo, en un reino espiritual, y debemos ser conscientes de eso. En Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ahora mira lo que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios manifiesta su poder, su gloria, lo invisible de Él a través de su creación, por lo cual nadie tiene excusa. Cada persona pudo entender que hay un Dios, y cada persona tiene la decisión, el poder de tomar la decisión si sigue a Dios o si rechaza a Dios. El mensaje está puesto, la semilla se lanza sobre la tierra, pero la tierra es quien decide si recibe esa semilla o la rechaza. Así es como Jesús enseña en la parábola del sembrador, ¿no? En la primera de las 7 parábolas, que la semilla, la palabra de Dios, cae una en tierra seca, en el camino, que es tan duro ese camino, ha sido tan pisado por los hombres, que no permite que la palabra entre. Muchas personas llegan a la iglesia con el corazón duro, porque los han pisado tanto que están predispuestos, y cuando les predican la palabra cierran su corazón y no permiten que ella entre. Y hay otro tipo de personas, que es la de las piedras, los problemas, las tribulaciones. Se dejan ganar, ven más grandes sus problemas y ellos ahogan la palabra que Dios les da. Otra, los espinos, que son los afanes de la vida, el engaño de las riquezas. Están tan envueltos en tantas cosas, sus proyectos, su economía, que no tienen tiempo para Dios. Uno les pregunta: ¿por qué no has vuelto? Pastor, es que no he tenido tiempo. ¿Cómo que no has tenido tiempo? Por favor. Si es que la cita no es conmigo, es con Dios, el que te da el tiempo. ¿Cómo puedes tú decirle a Dios: es que no he tenido tiempo? Eso es como algo absurdo, ¿no creen? No, pastor, es que he tenido mucho trabajo. ¿Tú sabes por qué trabajas? Porque Dios te da salud y puedes trabajar. ¿Tú te imaginas si no la tuvieras? No podrías hacer nada. Es Dios quien te da todo lo que tú tienes. Pero muchos están tan enredados en los afanes de la vida, en el engaño de las riquezas, que se les olvida que pertenecen a un reino de luz. Se les olvida la responsabilidad en este reino y se dejan fascinar por las mentiras del reino de las tinieblas. Muchos no quisieron tener en cuenta a Dios y rechazaron a Dios. Y quiero que sigas leyendo conmigo qué es lo que pasa cuando Dios se manifiesta a alguien, pero esa persona rechaza a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron, se sublevaron, se crecieron en sus razonamientos. Ellos creyeron saber más que Dios.
su orgullo, se enaltecieron y dice la palabra, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. O sea, una persona que rechaza a Dios ahora es entregada a la inmundicia. Una persona que rechaza a Dios comienza un descenso en su vida y va a caer muy bajo, a menos que ella se arrepienta y vuelva otra vez a Dios, de quien Dios tendrá misericordia. Pero escucha, fueron entregados a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí es donde comienza a degradarse la moral. Sigue leyendo. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto que está describiendo Pablo, Nuevo Testamento, no estamos hablando de la ley en Levítico, no, estamos hablando del nuevo pacto. Pablo nos está hablando acerca de lo que está viviendo el mundo hoy, la degradación moral, porque hoy le llaman a lo bueno malo y a lo malo lo llaman bueno. Y antes lo hacen con una sabiduría humana que muestran como si fuera lo más inteligente creer en esas ideologías que están llevando a las personas a la perdición. Y las nuevas generaciones que están viendo este adoctrinamiento a través de los medios de comunicación están como borregos enceguecidos siguiendo ese camino. Qué triste, muy triste lo que está pasando en el mundo, pero Dios dijo de antemano que eso pasaría. Por eso no es cosa de que extrañarse. Estamos en los tiempos de Lot, acuérdense, en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. A lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Y si tú piensas diferente, entonces eres un retrógrada. Y si tú mantienes tus principios morales y éticos cristianos que te enseñaron, entonces eres un anticuado. Eres una persona que discrimina, y así te tildan y le dan más beneficios y predican o hablan acerca de una inclusión, pero excluyen al que piensa diferente a ellos. ¿O no? Así es. Eso es lo que estamos viviendo en el mundo. Entonces uno dice, no estoy de acuerdo. Retrógrada, fanático, anticuado, excluyente, y te señalan y te dicen y te critican y te sacan de cualquier círculo social. Nosotros no estamos juzgando a las personas, ya lo dijimos, amamos a las personas sin importar su condición, pero nunca le llamaremos bueno a algo que Dios llama malo. Es más, algo que Dios llama vergonzoso. En enero de este año estuvimos con mi esposa en la ciudad de Boston, en un evento familiar que teníamos, y yo le pedí la bicicleta prestada al esposo de mi cuñada y me fui a montar bicicleta por Boston. Entonces puse en Google Maps iglesias cristianas. Entonces yo quería ir y conocer iglesias cristianas, por lo menos verlas por fuera, así como ver las iglesias. Entonces me fui en la bicicleta, delicioso el plan. Había mucho frío en invierno, ¿no? Pero montando bicicleta se le pasa a uno el frío. Y yo puse las rutas y me enviaba a la primera, y llegué a la primera iglesia, y entonces estaba iglesia tal, el nombre, Christian Church, no sé qué tal, y la bandera LGBTI ahí. Y yo, wow, tremendo. Me fui para otra. Puse otra, me fui, llegué, lo mismo, iglesia bautista, no sé qué, y abajo la bandera LGBTI. Y yo dije, wow, fui a otra, y en todas pasaba lo mismo. Porque la iglesia misma se ha corrompido, porque ha dejado infiltrar filosofías, ideologías que son mundanas, 100% alejadas de la verdad de Dios, para no ganarse el rechazo de las personas, y se han congraciado con las cosas que Dios llama vergonzosas.
Y no quiero que lo tomes a mal, porque nosotros no somos homofóbicos. Amamos a todas las personas. Y si alguien llega en una condición de estas, lo amamos, le predicamos el evangelio y le mostraremos que el poder del evangelio lo sacará, lo ayudará, lo limpiará, lo restaurará y también lo hará parte de este reino de luz. Porque Dios no hace acepción de personas y Dios ama a cada persona tal cual es. Pero me gusta como lo dice Max Lucado en uno de sus libros: Dios te ama tal cual eres, pero se rehúsa a dejarte así. Él te ama como eres, pero una vez llegues a Él, Él te va a transformar. Él te va a cambiar. Porque así como eres, te acepta y por ti murió en la cruz, muerto tú en tus delitos y pecados, Él murió en tu lugar. Y sabes algo, cuando tú estás bajo la sangre, el Señor te limpia. Y no es que nosotros estemos categorizando a las personas o etiquetando a las personas, porque así como acá viene una persona que lucha con las drogas o con el alcohol, también recibimos con mucho amor a aquel que lucha con la homosexualidad, pero jamás le diremos que es algo bueno, jamás le diremos que es normal, que está bien. No, lo amaremos, lo recibiremos con mucho cariño, pero le mostraremos que en Cristo hay libertad, que Jesús murió en una cruz y pagó un precio muy alto por él para sacarlo de esa condición y para darle vida eterna. Aleluya. Somos del reino de la luz, no del reino de las tinieblas. Y eso tienes que tenerlo muy claro en tu corazón. No te dejes contagiar por las cosas de este mundo, aunque ellas parezcan muy razonables. Somos diferentes. Y el evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo, cualquiera que crea. El asesino, el mentiroso, el idólatra, el afeminado, el que se acuesta con hombres, cualquiera que reciba a Cristo en su corazón, solo con creer, tener fe en Jesucristo, entonces este evangelio será poder de Dios para salvarlo. Y el evangelio es poder. Si no es poder, no es evangelio. Porque Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, es poder de Dios. Y para los que se pierden es locura, pero para nosotros los que creemos es poder de Dios para salvación. Entonces tenemos que predicar el evangelio y tenemos que llevarlo a las personas y hablarles. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Aleluya. ¿Cuántos están felices? Gozosos, dando gracias al Padre porque nos hizo aptos para participar de este reino de la luz. Aleluya. Dice Efesios 2:1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Analiza: el diablo, el espíritu, el príncipe de la potestad del aire opera en los hijos de desobediencia. Pero Jesús te hizo libre de ese sistema. Él te sacó cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Él te dio vida y te libró de ese príncipe de la potestad del aire, para que Él nunca más se enseñoree de ti, porque ahora tú tienes poder sobre Él. Satanás ya no podrá gobernar tu vida. Tú puedes levantarte y ponerlo por debajo de tus pies, porque ya no perteneces a su reino. Ahora eres del reino de la luz, y donde la luz está, las tinieblas se disipan. Por eso el reino de la luz es poderoso y está por encima del reino de las tinieblas. Pero mira lo que dice segunda carta a los Corintios 4 versículo 3. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden aún está encubierto, en los cuales el Dios, con minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, escucha esto tan lindo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Wow, eso es poderosísimo. Aleluya. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Se nos iluminó, se nos reveló la luz del evangelio, el poder de Dios en la faz de Jesucristo. Y por eso dice acá el versículo: y nosotros predicamos este evangelio, hablamos este evangelio, no lo callamos. ¿Por qué? Porque la gente es salva a través de este evangelio.
Si está encubierto, pues no hay nada. O sea que ¿cuál es nuestro trabajo? Predicar el evangelio, porque el evangelio es poder para salvación. ¿Cuántos lo creen? Entonces seguimos predicando el evangelio, y esa es una iglesia que predica el evangelio, y lo seguiremos haciendo hasta que Cristo venga, porque nos vamos con las manos llenas al cielo. Muchas almas, muchas personas salvas. Hoy estamos viendo cómo Dios sigue trayendo personas, gloria al Señor, y seguiremos predicando el evangelio de Cristo Jesús acá. Y más personas llegarán, y vamos a tomarnos esta ciudad para que esta ciudad conozca que Cristo es el Rey y que hay una forma diferente de hacer las cosas, que sí se puede ser feliz, que sí se puede vivir con esperanza en el corazón, que sí se puede ser libres de ir al infierno, que pueden ir al cielo a través del sacrificio que Jesús entregó en la cruz del Calvario por ellos. Pero es el evangelio que no debe estar encubierto, sino que debe ser predicado, ya que Satanás encegueció a las personas. ¿A quiénes? A los incrédulos. Analiza este versículo. Esto es poderoso porque dice la palabra, préstale atención, dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No dice que le encegueció el entendimiento. O sea, lo que está diciendo la palabra de Dios es que si una persona no cree, el enemigo tiene el poder para enceguecerlo. ¿Sí me explico? Encegueció el entendimiento de los incrédulos, porque creer es algo voluntario y es algo de libre decisión. Cada persona tiene el poder de creer. La Biblia dice que Dios repartió una medida de fe a cada uno, la cual es suficiente para ser salvo. Cada persona, si no tenga a Cristo en su corazón, tiene una medida de fe que Dios le dio, la cual será suficiente para recibir su salvación. Pero si la persona decide no aceptar esa fe que Dios le dio y no aceptar a Cristo, a Jesús en su corazón, entonces las tinieblas vienen sobre él y se enceguece su entendimiento, y no les puede resplandecer la luz del evangelio, la gloria de Cristo. Pero recuerda, nosotros somos siervos por amor de Jesús. Qué linda esa palabra, ¿no? Gloria a Dios, somos siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea que nosotros tenemos que ir al mundo y predicarles de Jesús, para que ellos sean también trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero hay una advertencia para ti esta mañana. Tú que eres del reino de la luz. ¿Cuántos son del reino de la luz? Y si alguien no lo es, hoy lo va a hacer, ¿vale? Bienvenidos. Esto es por fe, entonces no es algo largo, tedioso, difícil. Simplemente que lo creas y recibas a Jesús en tu corazón. Serás parte de ese reino de la luz. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Pilas, o sea, Dios está diciendo: ustedes son del reino de la luz, pero en la jugada. Pilas, que nadie los engañe con las filosofías y las huecas sutilezas que vemos hoy en el mundo. Dice: y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo Jesús, aleluya, esto es poderoso. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aleluya. ¿Sabes qué quiere decir esta palabra? Esto es tremendo. Lo que te quiere decir el Señor es lo siguiente: en Cristo estás completo y no necesitas nada de este mundo. Así que no prestes atención a las filosofías y huecas sutilezas. Y mira la palabra, porque es muy sutil, ¿no? Son mensajes sutiles, de una manera muy estratégica que el enemigo usa para engañar incluso a los escogidos de Dios. Por eso estén muy pendientes, porque de este mundo ustedes no necesitan nada, ya que en Cristo lo tienen todo. Pero tengan cuidado, no sea que alguna de esas filosofías, ideologías de adoctrinamiento moderno, humanista y diverso, te saque de la verdad de Jesús. Ten mucho cuidado, como dice aquí la palabra. Ustedes están completos en Cristo, porque Él es la cabeza de todo principado.
Pero me gusta como dice el versículo, porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Analiza la palabra corporalmente. En Jesús habita corporalmente, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús no está en espíritu, aunque Él es espíritu, Él está en un cuerpo, Él está corporalmente. Eso es importante. O sea, cada palabra en la Biblia es importante. No sé si ustedes lo creen así, pero dice la palabra: en Él habita corporalmente, porque Jesús, cuando resucitó de la muerte, Él fue por su cuerpo a la tumba y salió con su cuerpo, el mismo, pero transformado, porque Dios transformó su cuerpo, pero era el mismo. Y se presentó ante los discípulos y les dijo: miren mis manos, mis pies, soy yo. Un espíritu no tiene carne y hueso, soy yo. Y le dijo a Tomás, que era el que no quería creer: ven, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en mi llaga y verás que soy yo. Y entonces se postró Tomás y le dijo: oh Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me viste, creíste. Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Él está corporalmente, Jesús en cuerpo. Él se fue al cielo en cuerpo. Él resucitó de los muertos y está corporalmente. Y corporalmente en Él habita toda la deidad. Wow, esto es poderoso. Porque Jesús participó de sangre y carne, vino a esta tierra y nos mostró un camino. Y nos dijo: así como yo soy, tienen que ser ustedes. Este reino es inamovible. Este es un reino inconmovible. Un día vendré por ustedes, como dijo Jesús: voy a prepararles casa, luego vendré y os tomaré a mí, y os tomaré a mí mismo, ¿no? Los que tienen en su espíritu, y los llevaré. Tendremos un cuerpo semejante al de su resurrección y viviremos eternamente con Él. Lo que quiere decir el Señor, entre tantas cosas, es que aunque tú tengas un cuerpo hoy material, físico, corporal, Dios te promete que un día tendrás un cuerpo semejante al de Él en su resurrección, y que mientras vivas en ese cuerpo corporal en esta tierra, tú tendrás todo lo que necesitas en Él y nada te faltará. Por eso no busques en el mundo nada, porque allá no hay nada para ti. Tú eres del reino de la luz, no del reino de las tinieblas. Eres un hijo de Dios. En Jesús habita corporalmente, aleluya, toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él. ¿Cuántos están completos en Cristo? Él es el principado, la cabeza de todo principado y de toda potestad. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, aleluya, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mira la grandeza de tu rey, porque tú estás en un reino donde hay un rey. ¿Y quién es el rey? Nuestro Señor, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí estamos? Y en Jesús, el rey del reino al cual tú perteneces, a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Entonces tú no estás en cualquier cosa. Tú estás en el reino espiritual que trasciende sobre los tiempos a la eternidad. Tú perteneces a un reino inamovible. Tú eres siervo de Jesús, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y cuando tú le sirves al más grande, imagínate. Por eso es que Satanás no puede tocarte. La Biblia dice: el que permanece en Dios, el maligno no lo toca. Son palabras para nosotros. Yo creo eso. Ay, pastor, es que ese diablo, es que no, ese diablo, no, es que el diablo me tiene mal, pastor, es que la economía, pastor, es que mi mujer, eso parece el diablo también. No, Señor. Y dice: pero ¿qué pasa? No, en serio, pastor, es que el diablo está por todo lado. Veo al diablo, viene mi suegra, veo al diablo, viene todo bien, veo al diablo, en todos lados está el diablo. Pues eso es sencillo. Si el diablo se está metiendo en tu vida es porque tú se lo estás permitiendo, porque la autoridad la tienes tú, ¿o no? El diablo no puede hacer nada a menos que tú se lo permitas, porque Él fue sometido, vencido, derrotado y exhibido en la cruz del Calvario cuando Jesús triunfó sobre Él. Entonces, si el diablo tú ves que se está metiendo mucho, que te está atacando, échalo fuera en el nombre de Jesús. Toma tu autoridad en Cristo y dile que se vaya con sus demonios. Y declara tu casa como una casa de Dios y una puerta al cielo. Y no dejes que el diablo venga a robar lo que Dios quiere darte, porque tú estás en Cristo
y tú eres de un reino frente al cual Satanás tiembla, porque el rey de tu reino fue quien lo venció en la cruz. Porque el rey de tu reino fue el que lo exhibió cuando triunfó sobre él en la cruz del Calvario. Toma tu lugar, ejerce tu autoridad y camina con Cristo Jesús, porque tú eres amado, tú eres perdonado, tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Me gusta como Juan lo vio allá en Apocalipsis 19. En el versículo 16 dice así: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál es el nombre? Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestro Rey. En su muslo tiene escrito este nombre, iglesia. Aleluya. Aleluya. Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Tú le sirves a Él, tú lo amas a Él. Él es tu Rey, es el Rey de tu reino, es el Rey de reyes, el Señor de señores. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos, escucha esto, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿cuántos son hijos de Dios? Él también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Aleluya. Tú sabes, esta palabra es para ti, iglesia. Es para que tú la tomes y te apropies del lugar que el Señor te dio. Tú eres del reino de la luz, eres del reino del amado Hijo de Dios, del Rey de reyes y del Señor de señores. Él tomó tu misma ropa y se la puso. Él se vistió de carne, de sangre, y vivió en esta tierra para, por medio de la muerte, de su muerte, derrotar al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, a sus demonios. Cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre esta revelación de que Jesucristo es el Señor, es el Mesías, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Escúchame, tú eres de la iglesia de Cristo, tú eres del reino de la luz, y las puertas del Hades no tienen poder sobre tu vida. Satanás, ni sus demonios, ni el infierno, ni el diablo, ni nada tiene poder sobre tu vida. Toma tu autoridad en Cristo Jesús y ten una postura de reino, porque perteneces al reino de la luz. ¿Sabes qué pasa si llegas a morir hoy? Si tuvieras que morir hoy, tú despertarías y verías tu cuerpo ahí botado, pero verías la muerte con los brazos cruzados, porque no tiene poder sobre ti. Y verías ángeles listos para recogerte y llevarte directamente hasta el trono de Dios, porque Satanás ya no tiene poder sobre ti y la muerte fue derrotada en la cruz del Calvario. Antes de que Cristo viniera al mundo, todos iban al Seol, todos, incluyendo los profetas, los reyes, David, los que quieran, todos iban al Seol. Jesús dijo: nadie subió al cielo. Él vino a llevar cautiva la cautividad, y se cumplió la palabra de David cuando dijo: no dejarás mi alma en el Hades, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús fue y lo rescató del lugar donde estaba aprisionado, porque la muerte tenía poder sobre las personas. Pero ya no, porque Cristo murió en la cruz y derrotó a la muerte a través de su propia muerte, y le quitó el poder que tenía sobre nosotros. Cualquiera que esté en Cristo tiene poder sobre la muerte. Tú ya no tendrás que ir al Seol. Ahora hay un camino abierto al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Un nuevo camino, es el pan que descendió del cielo a mi Padre. Nadie lo vio jamás, yo he venido a darlo a conocer, dijo Jesús. Ahora en Cristo Jesús hay un camino abierto, que si tú tienes que partir de este mundo, te vas directamente con el Señor a su reino celestial, y no tendrás que ir al Seol como los antiguos. Aleluya. ¿Sabes? En Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
Por eso tú ya no tienes que estar sujeto a servidumbre, porque ya no le tienes miedo a la muerte. ¿Lo leíste? Es que lo dice ahí. Jesús derrotó la muerte, al que tiene el imperio de la muerte, al diablo, para librar a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque los que le tienen miedo a la muerte están bajo servidumbre. Son esclavos, pero tú y yo no le tenemos miedo a la muerte, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya. ¿Tú lo crees o no? Porque para nosotros los hijos de Dios, la muerte no es una tragedia. Para nosotros la muerte es ganancia. Porque de alta estima es ante Dios la muerte de sus santos, dice. Aleluya. Pablo dijo: no somos como los que no tienen esperanza. Hay una esperanza gloriosa guardada en los cielos para nosotros, que si vivimos para Él aquí, también reinaremos con Él, viviremos con Él eternamente. Ya Satanás no tiene poder sobre nosotros, iglesia. Qué buena noticia, ¿no? Ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Jesús participó de carne y sangre y murió para que a través de su muerte pudiera derrotar la muerte para siempre. La muerte de la muerte fue Jesús, porque Jesús la derrotó. Jesús acabó con la muerte para todos los santos hijos de Dios. Aleluya. Por eso dice allá el profeta: muerte, aquí está tu muerte. Aquí se te acabó el poder que tenías sobre los hijos. Ahora cada hijo de Dios es librado de esto y puede estar con Él, con el Señor para siempre. Aleluya. ¿No te parece precioso esto? Gloria a Dios. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 5: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, escucha con atención, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Ahora vivimos en el reino de Cristo Jesús. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Ante su nombre toda rodilla se dobla. Y eso es algo que tú debes creer y caminar en la vida con esta verdad. Toda rodilla se dobla frente al nombre de Cristo Jesús. Tu Rey, el Rey del reino al cual perteneces. No le tengas miedo a la enfermedad. Tú no le tienes miedo a la muerte. No le tengas miedo a la crisis. No, tú eres hijo del dueño del oro y la plata. No le tengas dueño a las crisis económicas, a las crisis familiares. No le tengas miedo a la soledad ni a la depresión. No le tengas miedo al diablo, al terror de la noche. No le tengas miedo a nada de eso, porque tú estás en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús eres más que vencedor. Vives en su reino. Dice Efesios capítulo 5 versículo 6 así. Efesios 5, 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas. Que nadie los engañe con palabras vanas, iglesia, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad,
comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Tú eres del reino de la luz, no participes del reino de las tinieblas. Recuerda que tú estás completo en Cristo, nada te falta. No busques allá algo que es engaño, porque el enemigo te engaña y te hace pensar que ahí está la felicidad, y no está. Todo lo que tú hagas fuera de lo que Dios te dice va a traer tristeza y dolor a tu corazón. Un hombre piensa que por tener un rato de placer entonces se sentirá mejor. Es una gran mentira del diablo, porque una vez lo tenga, ese rato de placer se levantará y por dentro estará destruido. Estará triste, su corazón estará lleno de dolor, de frustración, porque el pecado solo trae un sabor amargo a la vida de las personas. Tú que eres casado, alégrate con la mujer que Dios te dio. Toma de esa agua, esa es tu cisterna, bebe de ella. No abraces el seno de la extraña, porque cualquier cosa que hagas por fuera de ahí será algo triste, doloroso, destructivo. Pero si tú te enfocas ahí en lo que el Señor te dijo, tú estarás con paz, en alegría, en bendición. Cuando un hijo de luz camina en la luz de la que pertenece, ahí en esa luz, ese hijo de luz estará feliz todo el tiempo. Habrá gozo, habrá paz, porque la fórmula perfecta es la que el Señor nos da en su palabra. Todo este mundo engaña. Por eso dice la palabra de Dios acá, que nadie los engañe con palabras vanas. No se dejen engañar. Anden como hijos de luz. Recuerden, primera de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Para ustedes es esta palabra, iglesia. Ustedes que están en este reino de luz, no se contaminen con el mundo, sigan hacia adelante. Hay una meta gloriosa. Jesús viene pronto. Hay salario para tu obra. Hay una corona que te espera. Guarda, retén lo que tienes. Jesús dijo: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, yo vengo en breve, dijo el Señor. Y Jesús ya viene. Y dice el Señor: de cierto os digo, en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Puedes levantar tus manos ahí donde estás. El Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Aleluya. Hijos de luz, ustedes que son del reino de la luz, aleluya.